saludo. Con este video, que hace parte de un conjunto, damos inicio al estudio de las funciones reales. En él conoceremos el concepto de una función real, el dominio y recorrido de la misma y la forma en la que podemos definir una función real. Si intentáramos parametrizar o modelar las cosas existentes en el mundo, desde luego las funciones serían el camino. Las funciones son de gran utilidad en la ingeniería, en la construcción, en la economía, en la medicina, etc. Prácticamente están en casi todos los ámbitos de la vida moderna. Comencemos por unas definiciones importantes. ¿Qué es un par ordenado y qué es una relación? Definiciones importantes. Primero, par ordenado. Un par ordenado es una pareja de objetos tipo XY o X, Y. Un paréntesis es la forma más común en la que lo representamos. Estos elementos forman lo que llamamos un par ordenado. Cada una de esas partes se llaman coordenadas o componentes. Por ejemplo, en el caso del par ordenado, paréntesis 4,5, que en adelante nos referiremos a ellos como 4,5. El número 4 es la primera coordenada o la primera componente. Y el número 5 es la segunda coordenada o la segunda componente. Una relación, entonces, es un conjunto de todos los pares ordenados entre dos conjuntos A y B que contienen elementos. Cualquier subconjunto que contenga al menos un elemento, entonces vendría a ser una relación entre el conjunto A y el conjunto B. Al conjunto A se le denomina conjunto de partida y al conjunto B se le denomina o se le nombra como conjunto de llegada. Es necesario diferenciar cuál es el de partida y cuál es el de llegada, porque esa denominación también está implícita en el orden de los elementos del par ordenado. El primer elemento proviene del conjunto de partida y el segundo elemento o componente proviene del conjunto de llegada. Es así como en la definición que acabamos de ver del par ordenado modelo X, Y, X es un elemento del conjunto de partida y Y sería un elemento del conjunto de llegada. Hagamos un ejemplo. Representemos cada relación usando diagramas sagitales o nombrando por lo menos 5 pares ordenados que cumplan la condición establecida por la relación. Primero, cada elemento del conjunto de partida está relacionado con uno de llegada, que es 2 unidades mayor. Segundo ejemplo, cada elemento del conjunto de partida se relaciona con 1, que es el doble disminuido en 5 del conjunto de llegada, desde luego. Cuando coloco los ejemplos, en algunas ocasiones voy a dejar correr un cronómetro de 5 segundos para que usted tenga la posibilidad de interactuar y resolver esa pregunta. Son 5 segundos, el cronómetro va a correr. Transcurrido el tiempo, pues mostraré la respuesta. Si usted no desea esperar esa respuesta o intentarlo, pues deje correr el cronómetro. Si cree que el tiempo es insuficiente, pues en la mayoría de los casos lo será, usted pausa el video y resuelve los ejemplos y reanude el video inmediatamente haya solucionado para que pueda contrastar sus respuestas con las suministradas en el mismo. Cada elemento del conjunto de partida está relacionado con uno del de llegada, que es 2 unidades mayor. En este caso, las parejas podrían ser 1, 3, porque el primer componente es 1 y el segundo componente es 3. El segundo componente es 2 unidades mayor que el elemento del conjunto de partida. ¿Cómo sé que es el conjunto de partida? Pues porque lo estoy nombrando en primer lugar. Ya les decía que el orden es importante y está implícito en la forma como nombro el par ordenado. El primer elemento o primer componente proviene del conjunto de partida y el segundo proviene del conjunto de llegada. Así que las parejas 1, 3, 2, 4, 5, 7, 0, 2, menos 5, menos 3, todas esas cumplen las condiciones establecidas en el primer ejemplo. Segundo ejemplo, cada elemento del conjunto de partida se relaciona con 1, que es el doble disminuido en 5. Aquí toca hacer un poquito de cálculo mayor, pero de la misma manera, si el primer componente es 2, ya sé que puede estar única y exclusivamente relacionado con 1, que es el doble disminuido en 5. Es decir, la primera componente es 2, entonces la segunda componente será 2
por 2, el doble, 4, disminuido en 5, menos 1. Si la primera componente es 3, entonces la segunda componente será el doble, 3 más 3, o como quiera verlo, 3 por 2, disminuido en 5. 3 por 2 es 6, disminuido en 5 sería 1. Es decir, otro par ordenado de esta relación sería 3,1. ¿Cuántos pares ordenados puedo conseguir que cumplan las condiciones establecidas por la relación? Pues sobra decir que infinitos. De eso se trata una relación. Es un conjunto de pares ordenados. En algunos momentos, los elementos que puedo tomar para relacionar pueden estar preestablecidos. Y en esa medida, pues, ese será el limitante de las parejas que puedo ordenar. Estableciendo esos elementos básicos a los que nos vamos a referir continuamente en este video y en los siguientes, comencemos con el concepto de la función. Una función es un tipo de relación. Comencemos por una definición. Esta será nuestra definición en adelante, a partir de la cual estableceremos el concepto de lo que es una función. Una función es ante todo una relación que asigna a cada elemento X del conjunto X mayúscula, es decir, del conjunto de partida, un único elemento Y del conjunto Y de llegada. Entonces está estableciendo relaciones entre un conjunto de partida y un conjunto de llegada, bajo una simple condición: cada elemento del conjunto X está relacionado. Esa es la primera condición. Y hay otra condición que está ahí implícita: cada elemento del conjunto X está relacionado con un elemento del conjunto Y. Por lo regular, al conjunto X lo llamamos conjunto de partida y el conjunto Y lo llamamos conjunto de llegada. Veamos esto a profundidad. Imaginémonos dos conjuntos, A y B. El conjunto A está formado por los elementos 2, 3, 5 y 6. Y el conjunto B está formado por los elementos 1, 2, 4, 9 y 10. El conjunto de partida sería A y el conjunto de llegada es B. Y establezcamos una relación entre ellos. Si X es un elemento del conjunto A, de partida, y Y un elemento de B, el de llegada, podríamos definir una relación entre A y B, o como diríamos mejor, de A en B, lo que significa en esa definición que A es el conjunto de partida y B el conjunto de llegada, mediante el enunciado Y es múltiplo de X. Recordemos que Y pertenece al conjunto de llegada y X pertenece al conjunto de partida, es decir, el elemento del conjunto de llegada es un múltiplo del elemento del conjunto de partida. La pregunta: ¿cuáles son los elementos de R de esta relación o pares ordenados donde la primera componente de A y la segunda componente es de B? Así que podríamos pensar: el segundo componente, conjunto B, de la derecha, debe estar relacionado ese elemento o uno del cual él es múltiplo. El 1, pues no es múltiplo de ninguno de los números del conjunto A. El 2 es un múltiplo del número 2. Al igual que el 4, es un múltiplo del número 2. El 9 no es un múltiplo del número 2 porque es impar. El 10 es un múltiplo del número 2. Por tanto, todos esos elementos, 2, 4 y 10, cumplen la condición de ser múltiplos del 2 y los relaciono con ello. Eso me forma a mí tres parejas que cumplen la condición en la cual el segundo componente del conjunto B es un múltiplo del primer componente, el conjunto A. También 9 es múltiplo de 3 y 10, además de ser múltiplo de 2, lo es también de 5. Así que las parejas que cumplen la relación serían las parejas 2,2, 2,4, 3,9, 2,10 y 5,10. Esa es la relación. La pregunta ahora es: ¿esta relación que tengo representada aquí cumple o no el concepto de una función? Veamos. Dice que una función f es una relación que asigna a cada elemento del conjunto de partida. Pero en esta relación que tengo representada, el número 6 es un elemento del conjunto de partida que no está relacionado con ningún elemento del conjunto de llegada. Por tanto, no cumple con esa primera parte de la definición, en la que cada elemento significa todos los elementos del conjunto de partida deberían estar relacionados. En esta relación, el número 6 no está relacionado. Por tanto, estoy frente a una relación, desde luego, pero no cumple la definición de lo que es una función. Por eso les decía que
una función es un tipo de relación que cumple unas condiciones. Ya aquí vimos que no. Pero supongamos que hubiese cumplido esa primera condición, bastaría revisar la segunda y dice que es cada elemento del conjunto de partida está relacionado con un único elemento del conjunto de llegada. Bien, entonces aquí tendríamos que revisar porque el 2 está relacionado con el 2 y el 2 del conjunto de partida está relacionado con el 10 del conjunto de llegada. Así que no está relacionado con un único elemento del conjunto de llegada. Sería otra condición incumplida. Por tanto, esta relación que tengo representado no es una función. ¿Sí? El 2 está múltiplemente relacionado y el 6 se encuentra sin relacionar. Retroalimentemos. Les recuerdo, la retroalimentación es para quien observa este video. Consideremos dos conjuntos, el conjunto C y el conjunto D. C de partida, 2, 4, 6, 8. D de llegada, 1, 2, 3, 4 son sus elementos. Encuentra los elementos de cada relación y determina si el resultante, si la relación que resulta es o no una función. A. Cada elemento del conjunto de partida se relaciona con uno del conjunto de llegada que es su mitad. Tengo representados los conjuntos, entonces conjunto C está formado por 2, 4, 6, 8 y el conjunto D por 1, 2, 3, 4, 5, como lo muestra el enunciado. Cada elemento del conjunto de partida está relacionado con uno del conjunto de llegada que es la mitad. 1 es la mitad de 2, correcto. 2 del conjunto de llegada es la mitad de 4, 3 es la mitad de 6, 4 es la mitad de 8. 5 no está relacionado en el conjunto de llegada porque no hay ningún número en el conjunto de partida que sea su doble o del cual él sea la mitad. Así que esta relación A tiene las parejas 2,1, 4,2, 6,3 y 8,4. Primer componente del conjunto de partida, segundo componente del conjunto de llegada. La pregunta ¿es una función? Revisemos. Primera condición, cada elemento del conjunto de partida está relacionado. Sí, todos los elementos de C están relacionados. 2, 4, 6 y 8. Segundo, todos los elementos relacionados están relacionados con uno solo de B, o del conjunto de llegada, en este caso D. 2 con 1, 4 con 2, 6 con 3, 8 con 4. Cumplen las dos condiciones, esta relación es una función. B. Cada elemento del conjunto de partida se relaciona con uno del conjunto de llegada que es el entero anterior a este. Bien, el 2 tendría que estar relacionado con alguien que fuese el entero anterior a él. El entero anterior a 2 es 1. El 4 tendría que estar relacionado con alguien que es el entero anterior a él, 3. El 6 con alguien que es el entero anterior a él, 5. Tenemos tres parejas o tres pares ordenados, 2,1, 4,3, 6,5. ¿Por qué no es función? Pues simple y básicamente porque en el primer conjunto 8 no está relacionado. Y en el conjunto de partida cada elemento debe estar relacionado. Es una de las condiciones de una función. No tiene nada que ver con que en el conjunto de llegada haya elementos sin relacionar. Dominio y rango de una función. Conozcamos entonces estos dos elementos que componen una función. ¿Qué es el dominio? Pues el dominio de una función f, que se escribe como dom(f), es el conjunto de valores que toma la variable independiente x. Llamamos variable independiente x a los elementos del conjunto de partida. El rango o recorrido es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente y. Estos están en el conjunto de las imágenes o el conjunto de llegada. Se representa mediante la expresión ram(f), que simboliza el rango de la función f, así como dom(f) simboliza el dominio de la función f. El dominio, como pueden ver, está relacionado con los elementos del conjunto de partida y el rango con los elementos del conjunto de llegada. A estos elementos del conjunto de partida los llamamos la variable independiente y los elementos del conjunto de llegada lo llamamos la variable dependiente. Entonces, podemos obtener algunas conclusiones. La primera es que el dominio de una función va a ser siempre equivalente al conjunto de partida.
puesto que no pueden sobrar elementos. Como todos los elementos deben estar relacionados, entonces el dominio va a ser todos aquellos que estén relacionados. Y el rango va a ser equivalente a los elementos del conjunto de llegada que aparecen relacionados o que son tomados. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos una relación, la relación 2,1, 4,2, 6,3, 8,4. ¿Quién es el dominio de la función? Pues el conjunto de los primeros componentes de la relación. 2, 4, 6, 8. Y el rango de la función sería el conjunto formado por las segundas componentes de los pares ordenados. 1, 2, 3, 4. Este ejemplo, basado en el caso anterior, en el cual, si recuerdan bien, el 5 era un número no tomado. Y por eso, aunque pertenece al conjunto de llegada, no pertenece al rango de la función. Miremoslo ahí. Entonces tengo los elementos 2, 4, 6 y 8 que son tomados, están en el dominio, y los elementos 1, 2, 3 y 4 del conjunto de llegada o de la variable dependiente, que sería el rango. El 5, aunque pertenece al conjunto de llegada, no pertenece al rango. Y aquí tendríamos que hacer otra deducción, y es que si bien es cierto el dominio siempre va a ser igual al conjunto de partida, el rango no necesariamente es igual al conjunto de llegada. Retroalimentemos. Determina si cada relación representa una función. En el caso de que sí sea función, indica su dominio y su rango. La primera relación es una relación de un conjunto madre a un conjunto hijo. Elementos del conjunto madre: Isabel, Daniela y Camila. Elementos del conjunto hijo: Felipe, Andrés, Catalina, Lida y Jorge. Como pueden ver por la flecha y deducir fácilmente, Isabel es madre de Felipe y también Isabel es madre de Andrés. Daniela es la madre de Catalina, Lida es hija de Camila y Jorge es hijo de Camila. Para el segundo caso tenemos dos conjuntos, el conjunto persona y el conjunto edad, que relaciona a una persona con su respectiva edad. Alejandra tiene 18 años, Maritza 29, al igual que Nancy, Tatiana 47 y Janet 32. La pregunta es, ¿el caso 1 es una función? ¿Qué concluiste? No es una función. ¿Por qué no es función? Primera condición, recuerden que todos los elementos del conjunto de partida deben ser tomados. Aquí todos están siendo tomados, pero debe estar relacionado con un único elemento del conjunto de llegada. Isabel tiene por hijo a Felipe, pero también tiene por hijo a Andrés. Así que está relacionado con más de un elemento del conjunto de llegada. Por tanto, no es una función. Y como no es función, no tiene dominio y no tiene rango. Para el caso B, Alejandra, Maritza, Nancy, Tatiana y Janet, todos los elementos del conjunto de partida están siendo tomados. Primera condición cumplida. Segundo, ninguno está relacionado más de una vez con un elemento del conjunto de llegada. Alguien en este momento puede pensar y decir, pero el número 29 está relacionado con Maritza y Nancy. Sí, eso es cierto, pero el concepto de función me exige a mí que ningún elemento del conjunto de partida puede estar multirrelacionado, pero no dice nada acerca del conjunto de llegada. Por tal motivo, un elemento del conjunto de llegada sí puede estar relacionado con más de un elemento del conjunto de partida. Tenemos una función cuyo dominio son Alejandra, Maritza, Nancy, Tatiana y Janet, y recorrido o rango sería 18, 29, 32 y 47. En este caso, el dominio es igual al conjunto de partida y el rango o recorrido es igual al conjunto de llegada. Existen tres maneras básicas de definir una función, de nombrarla, de darle nombre y darle estructura. Y estas son las tres maneras en las que yo puedo definir una función. La primera de ellas es mediante su expresión analítica. La expresión analítica de una función es una ecuación que relaciona de manera algebraica las variables que intervienen en la misma. También lo puedo hacer usando una tabla de valores. Una tabla de valores es una representación de datos mediante parejas ordenadas que expresan la relación entre dos variables, de un conjunto de partida y un conjunto de llegada, o variable independiente y variable dependiente. O también puedo usar una gráfica. La gráfica de una función es un dibujo o un boceto
que me permite conocer de manera intuitiva cómo se comporta esa función. Veamos lo anterior con un ejemplo. Tengo una función cuya expresión analítica es f de x, es decir, una función donde la variable independiente es x, dada por la expresión x al cuadrado menos x más 1. Aquí a cada elemento del conjunto de partida, x, le corresponde 1, que es su cuadrado, disminuido en el mismo y aumentado en 1 del conjunto de llegada. Entonces, cada elemento del conjunto de partida tendría que ser elevado al cuadrado, disminuido en el mismo y aumentado en 1 para conocer cuál podría ser ese elemento con el cual está relacionado. La tabla de valores para esa función, ¿cuál sería? Menos 3 relacionado con 13. ¿Por qué menos 3 relacionado con 13? Porque si tomo el menos 3, lo elevo al cuadrado, luego lo disminuyo en el mismo y le aumento 1, el resultado es 13. Por tanto, yo puedo, sin tener que dibujar los diagramas sagitales, poder conocer de antemano que menos 3 va a estar relacionado con el número 13. ¿Mediante qué estrategia? Pues la tabla de valores me está definiendo todas las parejas de la función, pero la expresión analítica también me está diciendo cómo están relacionadas o vinculadas esas dos variables. Para el caso de la gráfica también me dice todas las parejas. Ustedes quizás noten, aquí yo puedo ver este punto que me vincula al 0 de x con el 1 de y. Y eso ocurre también aquí en la tabla de valores. 0 de x está relacionado con el 1. Claro, porque el 0, cuando es la variable independiente, lo elevo al cuadrado, lo disminuyo en el mismo y lo aumento 1, ese resultado es 1. Todas estas tres formas definen a la misma función de manera diferente. Eso significa que yo ante una función puedo encontrarla definida, nombrada de cualquiera de estas formas. Todas las parejas que encuentro en la tabla de valores, yo las pongo en la gráfica y termino suavizando una curva que pasa por todos los valores. Esa se le llama la función f de x. Esta línea que estoy repasando con el puntero es la función. Este conjunto de parejas o pares ordenados implícitos en esta tabla de valores, menos 3 con 13, menos 2 con 7, menos 1 con 3, es la función. Esta expresión, que es como una ecuación, una expresión analítica, es la función f de x igual a x a la 2 menos x más 1. Totalmente válida como cualquier otra. Clasificación de una función. Vamos a caracterizar una función. Una función puede ser inyectiva. ¿Cuándo una función es inyectiva? Una función es inyectiva cuando no existen dos valores de x que tengan la misma imagen de y. Recuerde que eso podría pasar, ¿verdad? En el ejemplo de las edades y las personas, había dos personas que tenían la misma edad. Pero, aunque eso es una función, no es inyectiva. Cuando una función es inyectiva, a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un elemento del conjunto de llegada, solo uno. Otra forma en la que comúnmente se nombra las funciones inyectivas es una función 1 a 1. A cada elemento de partida le corresponde uno del de llegada. Otra clasificación que reciben las funciones es la sobreyectividad. Una función es sobreyectiva cuando no hay ningún elemento del conjunto de llegada que no esté relacionado con un elemento del conjunto de partida. Recuerden que podría darse el caso que en el conjunto de llegada hubiese un o más elementos que no estuvieran relacionados, sin que eso garantizara que la relación no fuera función. Pues bien, para que una función sea sobreyectiva, debe no sobrar ningún elemento del conjunto de llegada. Estas clasificaciones son características adicionales a aquellas que habíamos visto. Y tenemos por último la condición de biyectividad. Una función es biyectiva cuando cumple las dos condiciones anteriores, ser inyectiva y ser sobreyectiva. Profundicemos en las clasificaciones a partir de representaciones gráficas. Así que vamos a comenzar por 4 representaciones gráficas de funciones. Una forma también de saber si la representación gráfica corresponde a una relación o a una función es la siguiente. Trazo líneas verticales sobre la representación gráfica. Si esas líneas verticales cortan a la representación, cuando mucho en un punto, entonces estoy frente a una función.
Veámoslo aquí. Podemos mirar detenidamente que las líneas verticales están cortando a la gráfica en un punto cuando mucho. En ningún caso lo cortan en más de un punto. Por tanto, estas 4 representaciones gráficas corresponden a funciones. Para que sea inyectiva, tenemos que mirar lo siguiente. Si teniendo las representaciones yo dibujo líneas horizontales, las líneas deben cortar a la gráfica cuando mucho en un punto, a lo sumo en un punto, como máximo en un punto. Y miremos, por ejemplo, en este caso, todas las líneas horizontales trazadas cortan a la gráfica cuando mucho en un punto. Es inyectiva. Todas estas líneas horizontales cortan a la gráfica cuando mucho en un punto. Es inyectiva. Algunas líneas horizontales cortan a la gráfica en un punto, pero miremos por ejemplo esta otra corta a la gráfica en este punto y en este punto. Por tanto, lo corta en más de un punto. Automáticamente esa representación gráfica, o como me referiré allá en adelante, esa función no es inyectiva. Recuerde que para que sea inyectiva debe ser máximo en un punto. Y aquí hay otra línea horizontal que la corta en 1, 2, 3 puntos. Con que encuentre una recta horizontal o una línea horizontal que corte a la gráfica o a la función en más de un punto, automáticamente debe ser inyectiva. Igual ocurre en este caso, en el cual todas estas líneas horizontales que estén por encima de este punto van a estar cortando en 2 puntos a la función. ¿Y por qué no es inyectiva? Pues básicamente porque el valor que está en la izquierda del eje X y el valor que está en la derecha del eje X, su respectivo opuesto en este caso, están relacionados con el mismo elemento de Y. Es una función desde luego, pero no es inyectiva. Para que sea sobreyectiva, ¿qué debe pasar? Pues ya dijimos que todos los elementos del conjunto de llegada deben estar tomados. Aquí representado sería, una forma de saberlo es, cuando dibujemos líneas horizontales, la línea tiene que cortar a la gráfica en un punto siempre. Es decir, siempre debe cortar a la gráfica. En otras palabras, la gráfica debe ocupar todo el alto del eje de la Y. Así que mirando ese análisis, encontramos que, por ejemplo, la gráfica 1 o la función 1 no es sobreyectiva, porque esta línea horizontal no cortan a la gráfica, siempre no la cortan. Así que no es sobreyectiva. Esta segunda gráfica o función sí es sobreyectiva. Por más que se extienda, va a encontrar la recta horizontal, va a encontrar a la función. Este caso, en la cual la función inyectiva también es sobreyectiva, ¿verdad? Porque las líneas horizontales cortan a la gráfica. En este cuarto caso, o esta cuarta función, no, porque las líneas horizontales que están por debajo de este punto no cortan a la función. Entonces, aquí aclaramos algo. El hecho de que una función sea inyectiva no influye en que sea sobreyectiva y viceversa. Estamos diciendo que aquí abarcamos todos los casos, ninguno influye en el otro. Y para saber si es biyectiva, miramos aquellos que cumplen las dos condiciones. Entonces, por ejemplo, la primera función es inyectiva pero no es sobreyectiva. No es biyectiva. La función segunda es inyectiva y es sobreyectiva. Sí, biyectiva. La tercera función no es inyectiva y sí es sobreyectiva. No es biyectiva. Debe cumplir ambas condiciones para ser biyectiva. Y la cuarta función no será biyectiva, dado que no era inyectiva. Con que no sea inyectiva o no sea sobreyectiva es condición suficiente para yo deducir que no es biyectiva, porque debe cumplir ambas condiciones de manera simultánea. A continuación, se describe la actividad que permite desarrollar tus destrezas. Mi recomendación, pausa el video para resolverla.